Bienvenidos nuevamente a Voces Siniestras, historias paranormales de la vida real. Hemos llegado ya al último episodio de esta temporada. 6 voces han hablado y algunas de ellas me han dejado sin palabras. De antemano quiero agradecerte por haber llegado hasta acá. Me anima mucho saber que hay personas que disfrutan este contenido y más aún que comparten el mismo gusto que tengo por las cosas que difícilmente se pueden explicar. Sin más preámbulos, entremos en materia de lo que vendría siendo este 6º episodio, tal como lo menciona el título. Esta noche la 6ª voz se ha abierto y nos hará adentrarnos en el área de los exorcismos. Lo hemos visto en personajes como Emily Rose, Regan McNeil del Exorcista, e incluso en el tercer infante de Marina, Mick Santino, de la película Líbranos del Mal. Así es, Hollywood se ha encargado de proyectar aquellas historias que cuentan por ahí y que se hacen populares o de casos de la vida real acerca de los exorcismos. Gracias a las películas hemos podido darnos una idea de lo que podría ser esta práctica. Sin embargo, en algún momento te habrás hecho esta pregunta: ¿pero de dónde sacan tanta imaginación para crear estas historias? Pues bien, resulta que para llevar a las pantallas estas escenas se han basado en casos reales, casos de los que poco se habla y de los que la gente ha querido dejar en el olvido. En otras palabras, estas escenas que hemos llegado a ver han tenido que pasar realmente para que las llegaran a adaptar a una ficción. Suena poco creíble, pero si nos adentramos un poco más en este tema, cobrará más sentido. La BBC, en un artículo publicado en el 2015, relata el trágico asesinato de Idina Hines, nieta del actor Morgan Freeman. Te preguntarás por qué estoy hablando de esto de repente. Sucede que Idina Hines recibió 16 puñaladas al grito de ¡salgan, demonios! Hines fue hallada gravemente herida fuera del apartamento en el que vivía, en Manhattan, New York, hacia las 3 de la mañana de un domingo. La policía también encontró en la escena a Lamar Davenport, un aspirante a rapero de 30 años con el que al parecer salía la víctima. De acuerdo al diario local New York Post, los agentes llegaron al lugar después de que un vecino, identificado como George Hudaco, llamara al 911. Este vecino explicó al New York Post que Davenport gritó: ¡salgan, demonios! ¡Yo les expulso en el nombre de Jesucristo!, mientras acuchillaba a la víctima. La chica estaba haciendo mucho ruido, gritaba, declaró. Llamé al 911, rogué para que vinieran. Luego de ello, Davenport estuvo bajo custodia de la policía mientras le realizaron exámenes psicológicos. Tiempo después, fue condenado a 20 años. Días después, el Diario de las Américas publica una nota en la que exponen casos documentados sobre exorcismos que han marcado puntos importantes en esta práctica para el catolicismo. El exorcismo de Emily Rose es una película basada en la vida de Annalise Mitchell, uno de los más controversiales y famosos, en realidad. Annalise Mitchell, de 16 años y con antecedentes de epilepsia y problemas mentales, fue a parar a un centro psiquiátrico. En 1973, la joven comenzó a desarrollar tendencias suicidas, a escuchar voces, despreciaba los objetos religiosos y bebía su propia orina. Los padres de Annalise decían que su hija estaba poseída, pero
la iglesia no permitió un exorcismo. Aún así, en secreto, 2 sacerdotes le hicieron diversos exorcismos sobre su cuerpo. Su tratamiento de epilepsia y trastorno mental dejó de ser tratado con el paso del tiempo incluso. Y Annalise finalmente falleció en 1974 con solo 23 años, víctima del agotamiento. Según los registros, Annalise afirmaba que dentro de ella estaban muchos demonios, entre ellos el mismo Lucifer. Te invito a que te pongas tus audífonos, en el caso de que estés escuchando este episodio sin ellos, porque te enseñaré algunas de las voces que Annalise dejaba salir. Atento. Ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das denkt man leiden, das ist so leicht zu sagen, aber wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr, da will mein Kind schon. Nein, ihr Klötze! Der Maul mir Klötze! Oh, so gerne will er nicht, oh, ich gerne nicht, oh. Sind wir schon 3? Ah, wie. Was er soll schreiben? Im Namen deiner seligen Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht. Otro caso es el de Clara Germana Selle, una adolescente de 16 años, cristiana y de la misión San Miguel en Sudáfrica, que en un extraño ritual hizo un pacto con Satanás en 1906. A partir de ese momento hablaba y entendía lenguas que para ella eran desconocidas, rechazaba los objetos religiosos y además tenía conocimiento de los pensamientos e historias de la gente que se encontraba a su alrededor. Clara fue sometida a un exorcismo durante el cual intentó estrangular a uno de los sacerdotes que intentaban ayudarla. Más de 160 personas fueron testigos de cómo el cuerpo de Clara levitaba sobre el suelo. 2 días después del comienzo del exorcismo, los espíritus fueron expulsados del cuerpo de Clara. El Exorcista, convertido en un clásico del cine basado en la historia real de Roland Doe o Robbie Mannheim, un niño que quiso contactar con su tía fallecida a finales de 1940 a través del popular juego de la Ouija. Según revelaron algunos testigos, él decía que escuchaba voces que otros no eran capaces de oír, y objetos como la Biblia y cruces levitaban a su alrededor. El pánico se apoderó de todos cuando algunos mensajes aparecían sobre la piel del menor, escritas aparentemente por unas garras invisibles, que además de las escrituras le dejaban heridas profundas. El exorcismo se produjo bajo la aprobación de la iglesia y el sacerdote tuvo que aplicar unas 30 sesiones que terminaron de forma agónica pero satisfactoria. Por otro lado, hay quienes afirman que los exorcismos como tal no existen, que estas particularidades ocurren producto de la epilepsia.
El diario El Clarín, en el 2018, detalla el caso del periodista Steve Kissing, en que él creía que estaba poseído, pero luego de varios estudios fue diagnosticado como epiléptico. El periodista estadounidense cuenta en un artículo, en uno de sus artículos en realidad, cómo se enfrentó desde su infancia a episodios de los cuales desconocía su origen y que él creyó, convencido, que era producto de una posesión demoníaca. Tiempo después, ya mayor, Kissing pudieron diagnosticarle lo que le pasaba. Sufría de epilepsia. Mis alucinaciones iniciaron un año después de que llegara al cine El Exorcista. Aunque era muy joven para verla, había escuchado de ella y equivocadamente pensé que era un documental muy certero. A pesar de que en mi cabeza no giraba y vomitaba bilis verde, las cosas que experimentaba eran muy vívidas y desafiaban a la lógica. Tenía todas las razones para pensar que pronto mostraría el mismo comportamiento asqueroso y atemorizador de la chica del exorcista. Esto lo dice el periodista, y él mismo continúa diciendo: estaba aterrorizado, pero también más convencido que nunca de que debía mantener mi aflicción en secreto. Temía que si alguien se enteraba de que estaba poseído, pensaría que estaba loco y me mandarían a un manicomio, o, si en realidad me creían, afrontaba la posibilidad de ser visto como un demonio. Mientras escondía mi posesión, me rehusé a aceptarla. Luché contra ella, duro. Esto mencionaba el periodista en su artículo, bastante interesante. Entonces, casos como este y muchos otros han motivado a estudiosos a investigar este tema, por lo cual se ha convertido en tabú. Hablar de exorcismos puede generar interés y respeto, como puede generar miradas o comentarios despectivos, dejando esta práctica sin valor alguno. Sin embargo, como hemos presenciado a lo largo de esta temporada, siempre hay que tener la mente abierta para dejarnos sorprender, como es el caso de la entrevista que les presentaré a continuación. Gracias de antemano a esta amiga muy cercana que tengo la noche de hoy para esta entrevista. Este último episodio quise armarlo de esta manera, quise estructurarlo de esta manera, porque siento que el trasfondo de la historia que me van a comentar es bastante inquietante, bastante llamativo. La noche de hoy me acompaña, como ya bien dije, una amiga muy cercana que me ha acompañado algunos años cantando. Quiero presentarlas a las personas que me están escuchando. Su nombre es Daniela y quiero que de pronto ella también se presente. ¿Cómo estás, Dani? Hola, Sebas, muchas gracias por invitarme. Pues como ya lo dijiste, mi nombre es Daniela, nos conocemos de la universidad con Sebastián, tengo 24 años y la historia que vengo a contar es súper interesante. Ya van a entender por qué. ¿Por qué Daniela y por qué al final de la temporada? Porque es una historia que no le pasó a ella, pero sí le sucedió a un familiar muy cercano, y que la primera vez que Daniela me comentó algo sobre esta historia quedé perplejo, quise saber más, pero no encontré la oportunidad hasta el momento. Así que qué mejor manera de adentrarnos más en esa historia que sucedió hace ya un par de años que con ella misma. Así que, Dani, ¿qué sucedió? Cuéntanos, ¿por qué estás acá conmigo esta noche? Bueno, la historia comienza con mi primo y su familia, es decir, su hermano y sus padres, hacen parte de una comunidad católica. Es una comunidad especial, o sea, no es una iglesia como tal, sino una comunidad específica dedicada a la adoración y alabanza de una figura religiosa en particular. Resulta que ellos un día asisten a una reunión, como era común. Asiste solamente mi primo, el mayor, y su mamá. Ese día mi otro primo y mi tío no estaban presentes. Entonces estaban ellos dos y el sacerdote
que estaba dirigiendo la actividad se les acerca y les dice que si los puede acompañar a hacer un tema religioso, pero no les dice exactamente qué es. Lo único que les comenta es que necesita personas que sean de una fe muy fuerte, que sean muy devotas y que si estaban dispuestos, que era algo que seguramente los iba a poder asustar y que quizá podía ser inquietante, pero que a través de la fe se suponía que todo iba a poder salir bien y eso era lo que se necesitaba precisamente, personas que fueran de una fe, como se dice, inamovible, ¿sí? Entonces resulta que por el camino, bueno, ellos sí dicen que sí, ¿no? Acceden. Y por el camino el sacerdote ya les cuenta más o menos qué es lo que pasa. Les dice que se están dirigiendo a un lugar en Medellín, ellos vivían en Medellín en ese momento, que ahí vivía una chica que tenía un problema la tenía como poseída un espíritu. Entonces resulta que el sacerdote les dice, esto es lo que pasa y se los cuento de una vez porque por supuesto también necesito que estén preparados y la recomendación es que me sigan siempre la corriente. Si yo les digo, oren, oren. Si yo les digo, digan una cosa, digan esa cosa, no digan nada más. Entonces, pues eran unas instrucciones muy específicas. Bueno, total, llegaron al apartamento de esta chica y ellos recuerdan, y él me lo contaba, digamos que como con la piel de gallina, él me decía, Dani, es que tocamos y al momento de llegar como tal y que se abrió esa puerta, se sintió una energía súper pesada en el apartamento. En el apartamento vivía la chica con una hermana y la mamá. Me parece que fue la mamá la que abrió la puerta, salió al sacerdote y le dijo, buenas tardes, padre, ¿cómo está? Y dijo, bien, listo. Y resulta que momentos después salió la chica, la que estaba poseída. Pero ellos se sorprendieron mucho de entrada porque era una niña que estaba muy flaquita y como muy demacrada, ojerosa, una persona que tú la ves y te parece que está enferma, que sufre algún tema, pues una enfermedad grave. Total, la conocieron, la presentaron súper bien la muchacha, les dijo, miren, mi nombre es tal, pongámosle un nombre ahí. Podemos ponerle un alias, podemos ponerle Andrea. Andrea, listo. Entonces, mucho gusto, mi nombre es Andrea, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, no sé qué, los atendió súper bien. Entonces resulta que el sacerdote dijo, bueno, pasemos a la sala. Se sentaron en la sala, él les comentó qué era lo que iba a hacer como tal, que era parte de un exorcismo, y le pide a la familia que le lleve unas cosas, creo que era como un platico con sal, unos aceites, bueno, o sea, él les encargó eso antes de ir. Entonces pone eso en cierto orden en la mesa y se sientan, obviamente, con mi primo y con mi tía, se sientan en la sala y de repente el sacerdote empieza a orar, hace una oración, entonces pues se echan la cruz y él empieza a orar. Al momento de que él empieza a orar, la chica como que se desmaya. En primera medida se desmaya. Entonces, pues así de entrada, mi primo y mi tía obviamente se asustaron, pero él les dijo, recuerden que yo les dije que ustedes me tienen que seguir la cuerda y mantener el control. Hay que orar y hay que pensar en que estamos orando y que estamos creyendo. Listo. Ellos dijeron, bueno, vamos a intentar mantener la calma. La chica se desvaneció, pasó un rato, el sacerdote siguió orando, haciendo oraciones y de repente la chica vuelve en sí, pero empieza a hablar con otra voz. O sea, empieza a decir cosas, pero con una voz completamente distinta. Claro, ellos ya le conocían la voz a la muchacha porque cuando habían llegado ella estaba súper bien. Pero, o sea, Sebas, ellos me cuentan que era una voz demasiado diferente. O sea, tú puedes escuchar una voz de dos chicas y
son voces femeninas y más o menos tú dices, pero ellos dicen que es una voz muy extraña, ¿sí? Y muy distinta a la de ella. Entre muchas de las cosas que decía, ya después de eso, primero empezó a decir cosas sin sentido, o sea, como balbuceando, ¿sí? Cosas que no se entendían. Y ya después les pidió a mi primo, a mi tía y a las familiares de la chica que empezaran a orar con ellos. Entonces empezaron a orar entre todos, tenían que hacerlo en voz alta y muy fuerte, y lo empezaron a hacer. Y bueno, ahí pasó un tiempo y la chica de repente, pues con esa voz súper extraña, empezó a decir, no oren por ella, como hablando en tercera persona, no oren por ella ya está perdida. Y lo dijo muchas veces, no oren por ella, no oren por ella ya está perdida, ella ya es mía, ella va a morir. Entonces el sacerdote les dice, no dejen de orar porque ese es el trabajo que tenemos que hacer, sencillamente orar. Y siguen y siguen y siguen. Y de repente ella deja de hablar, pero se empieza como a contorsionar de una manera de verdad que es como sobrehumana. Porque hay posiciones en que las manos se le empiezan a doblar que uno generalmente no, que tú lo ves y ya piensas, esa persona se fracturó, se dislocó las muñecas. Eso pasó mucho con las manos, se le echaron como mucho para atrás y la espalda también ella se doblaba para atrás, pero era ya algo sobrehumano, o sea, tú ves eso y piensas, no, esa persona ya no su columna. Posible. Sí, exacto, o sea, humanamente imposible que una persona pueda soportar eso. Pero entonces ella empezó a retorcerse y así los pies los echaba como para abajo, las manos hacia atrás, la cabeza, la espalda, era muy extraño. Y seguía, y ya después seguía hablando, o sea, ya después de que se retorció terrible, ya estando torcida, ella seguía hablando, no oren por ella, no oren por ella, no oren por ella. De repente, ellos, mientras siguen orando, a todas estas, lo que te estoy diciendo es, ellos no pararon de orar. ¿Recuerdas qué oración era? No sé. No sé exactamente qué era, pero no pararon en ningún momento. Eso sí lo tengo muy claro. Bueno, después de eso, en otro momento la chica se volvió a desvanecer, ¿sí? Entonces el sacerdote dijo, paremos un momento, a ver qué ocurre. Entonces estuvo inconsciente ahí un tiempo y al ver que no pasaba nada dijeron, bueno, continuemos. Siguieron con el tema de las oraciones y de repente la chica regresa y vuelve a hablar, pero con otra voz. Not much meat on those bones, is there, boy? Con una voz completamente diferente a la que ya habían escuchado y a la de ella, también súper aterradora, ¿no? Y esta voz decía lo mismo, no oren por ella, pero esta en particular decía algo todavía como más perturbador, porque decía una fecha en particular, o sea, no decía que ella iba a morir, que ella iba a algo, no, simplemente decía no oren por ella, por decir algo, no sé, 31 de julio. Y así, y lo repetía. Entonces siguieron orando, se tomaron de las manos, siguieron, obviamente ella se puso súper mal, siguió hablando esa voz y luego se volvió a retorcer y luego se volvió a desmayar. Ya después de eso el sacerdote dijo como, no, ya paremos porque ya es muy difícil que ya aguante más parte de la sesión, porque de todas maneras eso ya implicaba algo más físico. Si bien pues se trataba de un tema de un exorcismo y el espíritu que la estaba poseyendo y eso, de todas maneras también implicaba para ella un dolor físico muy tremendo, porque obviamente cuando volvía en sí, pues sentía todo el dolor de todo lo que se había retorcido antes. Entonces dijo, paremos aquí. Listo, pararon, ella se desvaneció
y después de un rato ya volvió como ella, ¿sí? Y ella en ningún momento es consciente de lo que pasó. Ella no sabe nada, no entiende qué fue lo que pasó, solamente lo que le cuentan y ya. Y esa niña terrible, o sea, ella no comía, no dormía, no nada, tenía una vida súper intranquila. Y la verdad es que ya después de eso, no, no sé decirte exactamente qué pasó y ni qué significaba de pronto la fecha que decía pues este espíritu a través de ella, pero, pero el sacerdote les pidió a mi primo y a mi tía que por favor siguieran orando mucho por ella porque eso hacía que los espíritus se alejaran de las personas. Y las personas que estaban poseídas, eso de pronto les podía ayudar, pues a pesar de que ella estaba en una condición muy terrible y obviamente cada vez que tenía que pasar por eso era un desgaste bastante pesado, él decía que era lo mejor que se podía hacer por ellos. Y ya, esa es la historia. Es demasiado perturbador. De verdad que no la recordaba. Me contaste algo de esta historia hace un par de años, no la recordaba y escucharlo nuevamente me deja sin palabras. Es que es un escenario bastante difícil. Es que nada más imaginémonos, tú o yo o la persona que está escuchando, en esa casa, esa tarde, con estas personas viviendo y viendo eso. Es bastante inquietante saber que existe, o sea, que el mal, si lo podemos llamar así, no solamente se observa de esa manera en las películas, sino que puede incluso pasar a la realidad. Es bastante perturbador. No sé qué sentiría tu primo en ese momento. De seguramente yo no sería capaz de mantener la oración ni las instrucciones del padre, simplemente me hubiera quedado perplejo porque es inusual, es bastante inusual. Y fíjate que, digamos, un común denominador en estos casos es que la persona precisamente demacra su cuerpo, no intencionalmente, porque pues puede que, digamos, ahí entran las famosas voces, ¿no? Las famosas voces te dicen, no más, no coma, no le va a servir de nada. Y toda esta carga, toda esta energía claramente te va a consumir mentalmente y eso produce también este cambio físico. Lo de las voces también, seguramente fue una voz gutural, fue una voz Uh-huh. bastante, por lo general uno percibe pues en estas historias o en las películas incluso que tienden a ser voces así graves, fuertes, oscuras. Entonces, qué historia tan perturbante, la verdad. Tu primo en ese momento, en ese tiempo, ¿cuántos años tenía? Eso fue aproximadamente hace unos, yo le calculo como 2, 3 años quizás. Entonces él, yo creo que tenía 22 años más o menos. Muy joven. Sí, Y él, pero fíjate que cómo es de curioso el tema que estás mencionando de cómo se perciben las cosas, porque digamos para ti es súper perturbador y tú me dices, yo no podría mantenerme. Yo hubiera estado en esa posición y tampoco, pero fíjate que él tiene una percepción distinta. Él dice que ese día su fe se fortaleció porque al ver que podía atacar algo a través pues de de la una cosa oración. que parece tan sencillo como una oración, dice, eso me hace pensar que sí hay algo bueno más allá que quiere ayudar a esta persona que está pasando por esta situación tan horrible, ¿sí? Entonces es como muy interesante también ver los puntos de vista en estos casos, porque yo soy súper miedosa y te lo aseguro, yo tampoco hubiera aguantado nada de eso, pero mira cómo él lo vio de manera distinta. Total, sí, eso lo hace más interesante, ¿no? Digamos, a eso va mi siguiente pregunta. Hoy en día, ¿tu primo sigue en esta comunidad, sigue prestando su servicio o tomó nuevos rumbos, nuevos caminos, o se acercó más a este tema de los exorcismos? ¿Qué ha pasado con él? Bueno, él ya no está en esa comunidad porque pues como te digo, ellos se mudaron de ciudad y donde están ahorita esa comunidad no está. Sin embargo, pues él sigue siendo un creyente católico normal, simplemente
Lo que te digo, se aumentó su fe y todo ese asunto, pero más allá de eso, no volví a saber que él estuviera interesado, no. Y yo me acuerdo que yo le pregunté tiempo después qué había pasado con esa chica y no, le perdió el rastro precisamente porque como ya no estaba en la comunidad, pues ya el padre no les pudo comentar más. Entonces, pues eso sí me hubiera gustado saber qué pasó con la chica, cómo siguió, si se pudo recuperar o qué, pero seguirá siendo un misterio para mí. Y para todos los que están escuchando esto, porque precisamente estaba pensando en eso. ¿Qué habrá pasado con ella? ¿Se curó? ¿No se curó? ¿Qué relación tendría la fecha que decía esta entidad o esta voz Ujú. con ella? Es decir, no sabemos nada, ¿verdad? Nada, no sabemos nada. Es un Yo, capítulo abierto. sí, la verdad, yo me muero de la curiosidad por saber qué pasó con la chica y yo me recuerdo mucho que le pregunté varias veces y le dije, ¿por qué no averiguas? A ver, y no sé qué. Y dijo, no, es que le perdí el rastro completamente, no solamente a la chica, sino al sacerdote y a la gente de la comunidad, porque pues él vivió un tiempo también en el extranjero. Ah, ok. Entonces, pues también por eso él se distanció un poco del asunto, pero sí. Dani, una última pregunta que surge acá después de todo esto. De casualidad, el barrio donde tuvieron que vivir esa experiencia tu primo y tu tía, ¿era un barrio peligroso, un barrio normal, un barrio concurrido? ¿Cómo era ese barrio? No, fíjate que era un barrio muy normal, como clase media, un conjunto cerrado, con su portería, su vigilancia, todo. Simplemente pues no era obviamente súper, súper estrato 5 o 6, no. Un barrio normal, de clase media. Y desde entonces no se supo más. No se supo más. Ahí nos lo quedamos debiendo. Vamos a seguir haciendo investigación a ver si algún día damos con qué le pasó a la chica. Por favor, acá puertas abiertas y nos volveríamos a encontrar para desenlazar esta historia. Sería muy bueno. Totalmente. Aquí quedamos, o bueno, quedé bastante intrigado en qué pasará después, qué pasó después con esta persona. Más que claramente por lo que tú me comentabas, mostraba señales de que estaba sufriendo. Así es. Entonces, ojalá, esto ya lo había mencionado en episodios anteriores. Yo había hecho el comentario de que la oración finalmente entonces tiene poder. Ujú. Digamos, yo me considero una persona bastante escéptica a todo, soy una persona que tiene muchas preguntas, pero he notado con las historias que me cuentan que definitivamente la oración genera poder. Y eso sí está bastante interesante para mí. Así es. Y es muy interesante y sé que hay gente que quizás es muy escéptica, así como tú me lo estás diciendo, pero de cualquier manera como lo quieras creer, yo siento que la oración es una explosión de energía que viene de tu interior y tú lo estás expresando al mundo. Y esa energía, como es positiva y está dirigida a un bien, por eso hace la diferencia, ya sea que tú lo llames oración, plegaria, que si, no sé, ritual, pensamiento positivo, como tú lo quieras llamar, de todas maneras está dirigido a ese bien y muy posiblemente esa liberación de energía es lo que hace que muchas cosas mejoren. Entonces, pues también es muy interesante ver que no se trata solamente de la religión, ¿sí? No es simplemente porque seamos religiosos o porque digamos que fue Dios, no, porque simplemente se está dirigiendo una energía a intentar ayudar a una persona. Entonces considero que eso también es muy interesante, pues obviamente para la gente que no es católica, que de pronto nos esté escuchando, no necesariamente es por eso, sino porque esas personas, lo que te decía, o sea, el sacerdote estaba tan concentrado y su energía estaba tan dirigida a que esa persona estuviera mejor, que mira los efectos que se logran. Exacto, sí, es algo que tú dices, wow. Definitivamente uno dice, bueno, yo podría decir que con el mayor respeto del mundo me gustaría participar en un evento para poder observar este cúmulo de energías
porque de por sí yo ya soy un poco sensorial a ello. Y estar en este contexto, en este ambiente, seguramente me haría abrir los ojos en algunos temas, ¿no? Sí, claro. Bueno, Dani, muchísimas gracias por tu confianza, por el tiempo, por compartir tu historia conmigo. No, Sebas, muchísimas gracias a ti por invitarme. Qué honor y qué placer poder cerrar esta primera temporada de tu podcast. Te deseo lo mejor, que te vaya súper bien en tu proyecto, que sea muy exitoso, no importa cuál sea la meta que tengas, grande o pequeña, espero que las puedas cumplir todas. Muchas gracias. Realmente disfruté mucho la entrevista, así como las demás que he tenido. Y bueno, quedamos entonces pendientes de encontrar la respuesta, este desenlace de la historia con esta muchacha de Medellín, con Andrea. Así es, nos quedamos con esa deuda. No dejan de sorprender estos temas. Tan solo imagínate estar frente a una persona que no conoces, siendo intervenida por un sacerdote en una batalla de oraciones, gritos y rezos. Ver que esa persona, bajo el efecto de algo, llamémoslo posesión, ocasiona el rompimiento de sus huesos en su afán de querer salir de allí. Y lo digo en un sentido un tanto metafórico. ¿Qué harías al respecto? ¿Qué se te pasaría por la cabeza? Si el sacerdote te ordena orar, ¿estarías en la facultad de pronunciar palabras de manera lógica y entendible? Piensa en todo aquello antes de dormir. Cuando ya las luces estén apagadas, pregúntate, ¿sería capaz de estar al lado de una persona bajo la influencia de un demonio? Buena noche.